エルフの感覚は分かりませんね。まったく、いつから生きているのやら。50年も100年も彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。La historia sigue a Frieren, una maga que pertenece al heroico cuarteto que ha derrotado a la mayor amenaza para el mundo donde viven, el Rey Demonio. Aquí no habrá un viaje épico hacia la mazmorra del jefe final para vencerlo. Todo eso ya ha ocurrido. Por el contrario, nos encontramos un regreso triunfal de nuestros héroes a la ciudad en donde comenzó su viaje, hace ya 10 años. Algo que no mencioné sobre Frieren es que ella es una elfa, por lo que su esperanza de vida es muchísimo, pero muchísimo mayor a la de los seres humanos, tanto que ella asegura haber vivido por más de 1000 años. Esto cobra importancia cuando, 50 años después, en el funeral del legendario héroe Himmel, los ciudadanos critican a la maga por su aparente falta de afecto hacia la muerte de uno de sus compañeros de armas. Este es un momento de inflexión para Frieren, debido a que esos 10 años en los que pasaron incontables aventuras y que para el resto del grupo fue el viaje de sus vidas, para Frieren tan solo fue un abrir y cerrar de ojos. Ella se siente tan culpable porque sabe que durante toda esa década que pasaron juntos, desaprovechó varias oportunidades para crear lazos más profundos con los miembros de su grupo. 20 años después, nuestra protagonista y su nuevo grupo de aventuras emprenderán un viaje que durará 10 años, con el objetivo de llegar hacia las tierras del norte, al lugar donde descansan las almas, para volver a reunirse con Himmel y poder expresarle sus sentimientos, no sin antes ir aprendiendo valiosas lecciones acompañadas de flashbacks que Frieren rescata de su aventura anterior. Si estás familiarizado con el mundo del manga anime, es fácil darse cuenta que Sosou no Frieren utiliza los mismos tropos que la mayoría de historias con temática de magia y fantasía. Está el típico grupo del héroe conformado por un paladín, un guerrero, un clérigo y un mago, al más puro estilo de Dragones y Mazmorras. Un mundo medieval en donde existen las criaturas míticas y en el cual la máxima gesta es derrotar al Rey Demonio. Vamos, lo de siempre. Sin embargo, Kanehito Yamada hace un excelente trabajo al utilizar estos tropos para crear una historia con una mirada retrospectiva muy interesante. Si tuviera que describir esta obra, diría que Sosou no Frieren es una experiencia de reencuentro con el pasado. Si bien Frieren es un personaje estoico, tiene ciertos momentos en los que demuestra sus sentimientos abiertamente, lo que hace que empaticemos con ella y comprendamos su visión del mundo. Uno de los gags más comunes sobre Frieren es que ella suele despertarse muy tarde. Si lo pensamos, las personas madrugamos para poder aprovechar al máximo las horas que nos ofrece el día. Sin embargo, para alguien que ha vivido más de 1000 años, madrugar no tiene sentido alguno. Estos detalles, aunque sea a modo de comedia, nos permite ver lo relativo que es el tiempo en la obra. Los 10 años que Frieren vivió con el grupo del héroe Himmel, nosotros los vamos a vivir con su nuevo grupo. Todo lo que viviremos, episodio a episodio, capítulo a capítulo, será lo que vivieron el cuarteto de héroes, ese abrir y cerrar de ojos para Frieren. Otro aspecto destacable es que, a pesar de que el Rey Demonio ha sido derrotado, no sabemos prácticamente nada sobre dicha aventura. Ese punto de misterio y que vayamos recreando junto con Frieren y su nuevo grupo cómo fue el viaje de los héroes es algo que me gusta muchísimo. Además, esa forma que tiene el autor para contarnos cómo Frieren va aprendiendo lecciones mediante flashbacks de situaciones que vivió con Himmel me parece genial. Realmente estamos siguiendo las huellas que nos dejó el héroe. Ahora comprendemos que las lágrimas de Frieren no son las de alguien que perdió a un ser amado, sino las de alguien que se encuentra profundamente sorprendida y sobre todo de alguien que carga con un profundo arrepentimiento. También entendemos el motivo por el que Frieren colecciona todo tipo de magia como pasatiempo, y es que hace tiempo ella fue alabada por su grupo de amigos debido a eso. Y también entendemos por qué Himmel dejaba estatuas siempre que podía, ya que estas serían los faros que alumbrarían a Frieren por el largo sendero de su vida. Toho Animation y la legendaria Madhouse se unieron para traernos un trabajo de animación digno de ser recordado como uno de los mejores del año 2023 y 2024.
Keiichiro Saito fue el elegido para dirigir esta serie. Después de su excelente trabajo como director en Bocchi de Rock, no se esperaba menos de él, y vaya que superó las expectativas. Y él no es la única persona de renombre en el personal encargado del anime. Entre ellos tenemos a Tomohiro Suzuki, encargado del guión y la composición de la serie. Trabajó anteriormente en One Punch Man. A Ayaka Tsuji, encargada de la dirección de episodios. Trabajó anteriormente en 86. A Harue Ono, encargada del diseño de color. Trabajó anteriormente en No Game No Life y A Place Further Than the Universe. También tenemos a Akane Fushihara, encargada de la dirección de fotografía. Trabajó anteriormente en Spice Family y Sonny Boy. A Yuichiro Fukushi, encargado de la producción de animación. Trabajó anteriormente en One Punch Man y Sonny Boy. Y por último tenemos a Evan Cole, encargado de la banda sonora. Trabajó anteriormente en Violet Evergarden. Como pueden apreciar, muchísima gente talentosa forma parte del staff de Sousou no Frieren. Por eso, no es de extrañar la altísima calidad que nos ofrece en cada uno de sus aspectos. Desde el episodio 1 podemos ver un excelente trabajo en cuanto a dirección, fotografía, dibujo y color. En primer lugar, quisiera centrarme en la dirección que nos ofrece Keiichiro Saito. Por ejemplo, en la escena del funeral del héroe Himmel, en otros animes esto sonaría así. Sin embargo, Saito opta por respetar los silencios en lugar de usar una música triste. Una excelente decisión para dar más énfasis al desconcierto que siente Frieren en ese momento. No es hasta la escena siguiente, en la despedida con Hater, que la música vuelve a sonar. También quisiera destacar el grandísimo trabajo de Akane Fushihara en la dirección de fotografía. Y es que, siendo el paso del tiempo uno de los principales temas de la obra, era importante poder representar esto de una manera convincente para el espectador. El primer salto temporal de Frieren, en el cual la maga deja la ciudad real por 50 años, tenía que impactar al público, pero de una manera sutil. Esto está muy bien logrado en el manga, gracias a la distribución de paneles, mostrándonos cómo pasa el tiempo mediante las actividades diarias que realizan los personajes, poniéndonos así en la perspectiva de Frieren. Esto no puede llevarse a cabo en el anime debido a que aquí no existen los paneles, obviamente. Debido a esto, Fushihara opta por el uso de timelapse para representar el paso del tiempo, pero sin ser tan abrupto como lo podría ser un cartel con texto indicando cuánto tiempo ha pasado. Además, la cereza del pastel es ese corte en donde vemos a Frieren flotando sobre el agua, simbolizando que ella está por encima del flujo del tiempo. その時の思い出話とかって石原さんどうですか？そうですね。ちょうどあれが PV カットで、この作品のなんか世界観とか処理の落としどころをなんか決めながら作ってったんですけど、やっぱりあれよくあるのが水の処理をすごい波ガラス揺らぎとかを光の処理とかギラギラにやる作品がやっぱ多い。なんか結構その落ち着いたところでセルを生かしながらの落としどころをちょっと監督と相談しながら、やっぱこの作品に合った処理、世界観とかそこら辺を話して詰められて結構お気に入りですね。Por último, quiero reconocer el extraordinario trabajo de Evan Cole en la banda sonora de la serie. A lo largo del anime nos daremos cuenta que Evan tiene una especial inclinación hacia los instrumentos de cuerda a la hora de componer sus piezas. Él utiliza diferentes técnicas para dar más emoción a un pasaje musical según sea necesario. Además de usar los típicos instrumentos como los violines o las violas, él no teme en experimentar y usar instrumentos más exóticos, como lo es el rabel. Sousou no Frieren es una obra que me encanta y me sigue encantando. Estoy al día tanto con el manga como con el anime. De verdad, no saben cómo me alegro cada vez que se comenta algo sobre la serie, ya sea porque ha salido un nuevo meme de Frieren, de Fern, de los enfermos que siguen a Jubel, o porque Madhouse sigue haciendo locuras en cuanto a la animación. He tratado lo menos posible de hacer spoiler por si alguien no ha visto el anime, o por si alguien quiere saltarse el manga en un futuro. No sé cuándo anunciarán la fecha de la segunda temporada del anime, pero buena suerte si decides aguantar las ganas de no leer lo que queda de historia. Aunque viendo lo popular que ha sido Frieren y cómo ha respondido el público ante ello, pues no me sorprendería nada que anuncien rápidamente una segunda temporada.
Si son nuevos, les agradecería muchísimo si se suscriben al canal, eso me animaría a seguir subiendo videos. También apreciaría mucho si dejan su me gusta y o un comentario respectivo. Soy Atakai y nos vemos luego con otra de mis memorias.